Muy buenos días, hermanos. Gracias, hermano Eduardo Mills, por esa introducción que ustedes pudieron ver en YouTube. La verdad es que para mi esposa y para mí es un privilegio enorme servir al Señor y servirlos a ustedes. La verdad también es que el Señor hace cosas que no nos damos cuenta, sino hasta cuando Él las hace. Y esta relación con la Iglesia Nueva Esperanza ha sido una relación bien especial porque de mucho tiempo sabíamos de ellos a través de los hermanos Ortiz. Y cuando ellos estuvieron no pudimos estar muy cerca, pero la amistad, el amor hacia ellos y también ahora que los conocemos hacia ustedes, hermanos, nos motivan y nos anima mucho a pensar que este año va a ser un año de bendición para todos nosotros. Nosotros nos sentimos privilegiados de poder servirles y de estar con ustedes en lo que el Señor nos permite estar durante este año. Oramos porque el Señor ocupe su palabra, la palabra a través de estos siervos inútiles nuestros que somos nosotros, ¿no es cierto? Y que el Señor bendiga lo que hagamos durante este tiempo. Oramos porque el Señor de verdad dé un crecimiento integral a la iglesia, donde podamos mirar el efecto de la palabra de Dios en todos nosotros. Amén. Muchas gracias, hermanos, por este gran privilegio que nos dan. Apreciamos de verdad con todo el corazón el podernos contar como parte de ustedes y sabernos siervos de ustedes y del Señor. Amén. Vamos a comenzar entonces nuestro servicio de oración y de alabanza y de reflexión sobre la palabra con una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias en esta mañana de domingo por el privilegio que nos das de servirte juntos en la Iglesia Nueva Esperanza. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por el privilegio tan grande de ser tus hijos, tus siervos, aquellos que colaboran contigo. Y Padre, en esta mañana queremos pedirte porque tu presencia sea evidente con nosotros. Padre, que nos permitas mirar tus maravillas en medio de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras mentes, de hermanos creciendo en salud espiritual, en fortaleza en medio de las situaciones difíciles, Señor, y comprometidos contigo y con tu obra. Muchas gracias, Padre bondadoso, por el privilegio que nos das de servirte aquí y ahora. Bendícenos, Señor, oramos. Sin tu bendición, Señor, no somos nada. Oramos porque seas tú el que obre a través de nosotros, en el nombre poderoso y único de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como siempre, hermanos, le damos la bienvenida a todos y nos alegra que podamos estar juntos a través de este medio y poder juntos, como ya dijo mi esposo, leer la palabra, orar y alabarle al Señor de diferentes formas ahora. Y en este momento quiero leer para ustedes y quiero que todos me acompañen en la lectura de la palabra en el Salmo 103, versículos del 1 al 6. Una porción preciosa que creo que es muy adecuada para todo el tiempo, pero hoy en especial. Te alabaré con todas mis fuerzas, con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud, me libró de la muerte. Me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como las águilas. Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. Gracias, Padre, por esta palabra y vamos a orar en esta hora
como siempre lo hacemos, por algunas de las necesidades. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de poder estar nuevamente juntos en oración. Es algo tan maravilloso que tú nos hayas dado este medio para poder espiritualmente unirnos, para acercarnos a ti. Te alabamos, glorificamos tu nombre, te damos infinitas gracias por lo bueno que eres y por todas las maravillas que tú haces en medio de nosotros, aún en tiempos difíciles. Gracias, Señor, por estar cerca. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que intercede delante de ti a favor de nuestras necesidades. Gracias tú por tu bendita palabra que la podemos leer en cualquier momento, todos aquellos que la tenemos y que tenemos acceso a ella, y en la cual tú nos hablas de verdad. Gracias, Padre, por eso. Y Padre, hay necesidades, hay situaciones difíciles hoy, pero te damos las gracias porque podemos ir a ti y dejarlas en ti. Señor, sabemos que hay mucha gente que está sufriendo en estos días. Está mal económicamente, está mal emocionalmente y quizás también está mal espiritualmente. Pedimos en el nombre de Jesús que tú llenes esas necesidades de la manera en la que solo tú lo puedes hacer. Padre, pido que tú llenes a las personas que están desanimadas hoy, que tú las confortes, que seas tú el que los llene de paz y de fortaleza. Pedimos que estés ahí abrazando y contemplando a estos muchos que hoy están desanimados por dolor, por duelo, pérdidas de diferentes categorías, y tú estás ahí, quizás sufriendo con un enfermo en una cama de un hospital, solos muchos de ellos porque no se puede acercar. Si se le acerca te vas a contaminar, te vas a contagiar, pero tú estás ahí. Así que Padre, en esos que están en cama hoy, pido en el nombre de Jesús que te manifiestes. Hay tantos, Señor, tantos hermanos que hemos conocido y que están ahí sufriendo. Pero gracias por los que ya sanaste. Gracias porque ya pudimos ver que algunos salieron del hospital. Gracias por eso. Y estás ahí acompañando a los que están sufriendo hoy. Pido que te manifiestes. Y Señor, la naturaleza hace su embiste en estos días y llegó un huracán al sur de Texas. Pedimos que te manifiestes y que ayudes a todos los que ya han perdido, que los cuides y que los protejas, que les des un lugar donde puedan estar. Gracias por los hermanos que ya abrieron sus casas para recibirlos. Síguelos ayudando y síguete manifestando ahí. Permite que ese huracán pase rápido, se desvanezca, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Y Señor, hay necesidades también en la iglesia universal. Tenemos tanta necesidad de unidad, de amor. Tenemos necesidad de que tú te manifiestes en los líderes. Tenemos necesidad de que tú llenes de sabiduría, de compasión, de esperanza, Padre. De esperanza de que esto va a pasar. Y la esperanza gloriosa de que un día de estos pueda ser que tú al fin te decidas regresar y poder estar contigo. Padre, ayuda a la iglesia a que no pierda la visión real para la cual fue dejada aquí en la tierra. Que podamos tener compasión por los perdidos y que podamos llevar las buenas nuevas a aquellos que todavía no lo conocen. Y a los que ya lo conocen, Padre, que sean avivados, que haya un avivamiento del poder querer estar más cerca de ti, de poder conocerte más, de poder ser tu discípulo, Señor, para poder seguir adelante en medio de todo. Y Padre, te suplicamos también por esta situación de los maestros y los estudiantes que ya se están preparando para el nuevo año. Que tú sigas manifestándote allí y des sabiduría a los que tienen que tomar las decisiones del volver a las aulas o hacerlo por internet. Manifiéstate, Señor. Y te pido por las familias, porque es una crisis que toca a las familias.
Toca a los hijos, toca a los chiquitos, toca a los adolescentes, toca a los grandes. Ayuda, Señor, en esta situación, por favor. Y pedimos que los gobernantes puedan tener luz, sabiduría en medio de esto. Por favor, Padre Santo, te lo suplicamos. Danos una semana de paz y tranquilidad. Guárdanos de la enfermedad. Manténnos sanos y que cada uno pueda tomar las decisiones que tiene que tomar de prudencia, de ser sabios y no meterse donde no deben ir a meterse y cuidar si tienen a enfermos ya en casa, cuidar y tomar las medidas necesarias. Gracias, Padre. Cuídanos y nos ponemos cerca de ti, que es el mejor lugar donde podemos estar. Y Padre, en este momento, al acercarnos a tu palabra, que también tu palabra nos hable y que tu palabra nos penetre en nuestro corazón, en nuestras mentes, y por sobre todo que pueda salir en fruto que sea para la gloria y honra de tu nombre. Muchas gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener un tiempo de preparar también nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Y vamos a escuchar una alabanza. Les pido que podamos escuchar con el entendimiento y podamos abrir nuestro corazón para la palabra. Sí, una de las prácticas fundamentales del pueblo de Dios es sentarse para escuchar lo que dice el Maestro, lo que dice el Señor Jesús, lo que dice la Escritura. Estamos convencidos que solamente esa palabra de Dios, esa palabra de Jesús, esa Escritura es la que hace cambios en nosotros. Por eso, aun cuando la palabra de Dios nos llega a través de palabras de hombres como la de un servidor, no es la palabra del hombre, no es la retórica del hombre, no es la capacidad de entretener que los hombres tenemos la que nos cambia, la que nos edifica. Es la Escritura la que hace eso. Y quisiera rogarles entonces que con esa convicción bien cimentada, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 4 y hemos dicho que dentro de este capítulo el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia que Dios nos ha dado instrumentos, herramientas para que edifiquemos el lugar donde Dios quiere vivir con nosotros, para que edifiquemos el templo de Dios, la iglesia de Dios. Y estas herramientas son varias. En primer lugar, miramos que Dios nos ha dado una unidad específica en varios respectos. También miramos el domingo pasado que Dios a cada uno de los miembros de la iglesia le ha dado una habilidad específica con la que él o ella pueden colaborar en la edificación del pueblo de Dios. Estas son herramientas que nos sirven para edificar, para hacer crecer el templo, para hacerlo más grande integralmente, no solo en términos de número, sino en términos de solidez espiritual. Y hoy al final del capítulo 4 nos encontramos con una herramienta que Dios también nos ha dado, y es una herramienta potentísima, es una herramienta fabulosa. Es una de esas herramientas que en realidad no podríamos hacer nada sin ella. Cuando uno platica con algunos trabajadores manuales, frecuentemente encuentra a gente de estos trabajadores manuales que nos dicen que la diferencia para hacer un buen trabajo en el área donde ellos trabajan, ya sea en la carpintería, ya sea en la construcción, ya sea en el colocado de pisos, usted nómbrelo. La diferencia para hacer un buen trabajo es si tienes o no tienes las herramientas adecuadas.
tener toda la necesidad y tener toda la vocación y tener toda la habilidad no es suficiente si no tienes la herramienta adecuada. Y eso es precisamente lo que creo yo el apóstol Pablo está tratando de comunicarnos a nosotros en esta sección. Dios nos ha dado la herramienta adecuada, nos dio una unidad adecuada, nos dio los dones adecuados y ahora nos da una tercera herramienta que es tan importante como las otras dos. Y esta herramienta tiene que llamarse de una manera sintética, así cortita, una herramienta centrada en la enseñanza cristológica, cristocéntrica que Dios nos ha dado a la iglesia. Una enseñanza cristológica y cristocéntrica. La iglesia ha recibido una enseñanza que se centra en el Señor Jesucristo y que gira alrededor del Señor Jesucristo. En realidad, todo el Nuevo Testamento está basado y la enseñanza para nosotros nos llega principalmente a través del Señor Jesucristo. Los argumentos del apóstol Pablo casi siempre están centrados en el Señor Jesucristo. Casi siempre se nos motiva a hacer cosas porque el Señor Jesús lo quiere. Casi siempre se nos pide que hagamos ciertas cosas porque así lo quería el Señor, porque así lo mandó el Señor Jesús, porque Jesús es nuestro maestro y es nuestro modelo. Y en el pasaje que vamos a leer ahorita no se encuentra la excepción. Pablo nos dice que Dios nos ha entregado una enseñanza cristológica, nos ha enseñado moralmente a través de concentrar su atención en la persona del Señor Jesucristo. Jesús, la enseñanza es cristocéntrica y cristológica. Estamos entonces en el capítulo 4 y voy a empezar a leer del versículo 17 en adelante. Así que les digo esto, Pablo hablándole a los efesios, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. La enseñanza moral, ética, cristológica, cristocéntrica que se nos ha dado como herramienta para que construyamos un templo, un lugar en donde Dios se quiere vivir y le gusta vivir, comienza aquí en este versículo que acabamos de leer, en estos versículos, contrastando la enseñanza que otros tienen, la enseñanza cristológica de la vida ética y moral que yo debo tener, que yo debo vivir, que yo debo usar, se contrasta con la manera en que otros entienden la vida, se contrasta con la manera en que otros enseñan que debe vivirse la vida. Esta es la sección, la primera sección de nuestro pasaje y en realidad tenemos 3 secciones aquí. La primera sección entonces tiene que ver con esta enseñanza cristológica y cristocéntrica que se contrasta con las otras enseñanzas. Y por eso el apóstol Pablo comienza este versículo diciendo, así que les digo esto y les insisto en el Señor. En el Nuevo Testamento y en especial en el apóstol Pablo, cada vez que él menciona el Señor, generalmente se está pensando en la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Es en Él que el apóstol Pablo insiste. Es pensar en Él que el apóstol Pablo nos dice que nuestra vida y nuestro modelo y nuestra manera de entender esta enseñanza que se nos ha dado debe ser contrastada con la enseñanza que viven otros. Por eso insiste el apóstol Pablo aquí. Y cuando digo que insiste es porque él lo dice. Insisto en el Señor. Insisto en el Señor. Fíjense en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos, como los gentiles, como los paganos, como los que no conocen a Dios. Esta enseñanza de ellos les enseña a vivir con pensamientos frívolos, superficiales, vacíos,
que no tienen futuro otra vez. Pablo nos dice, esta es la enseñanza de aquellos, pero la enseñanza de Cristo para ustedes ha sido otra. Esta manera de vivir frívola, superficial, que no tiene futuro, simplemente centrada en cosas frívolas, inútiles, que no tiene otra vez futuro, dice el apóstol Pablo, proviene aquí de tres cosas importantes que los gentiles, los que no conocen a Dios, poseen. En primer lugar, no saben, dice él. En segundo lugar, no quieren. Y en tercer lugar, no pueden. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en esos mismos versículos. A causa, la razón por la cual ellos viven de manera frívola, sin sentido, sin futuro, sin propósito, es porque tienen esta causa, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Tienen una ignorancia provocada y poseída precisamente porque no quieren conocer. La ignorancia de ellos sobre Dios les produce una vida frívola. Pero no solamente es cuestión de que no saben, es que no quieren saber. Y bien han dicho varios maestros a lo largo de la historia, una cosa es no saber, otra cosa es no querer saber. Y muchísimas personas fuera de la iglesia están precisamente en esa condición. No solo no saben, sino no quieren saber y no les interesa saber. El apóstol Juan dirá que no quieren venir a la luz precisamente porque al venir a la luz se dan cuenta que están en tinieblas y que hay muchas cosas que corregir. Y en esa situación de oscuridad el corazón se endurece. Dice el versículo mismo 18 que acabamos de leer, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. O sea que no solo no saben, no quieren, sino que no pueden porque su corazón es duro, se ha endurecido y están alejados de la vida de Dios. Una de las características y resultados de las personas que viven separadas de Dios, no queriendo saber de Dios, no queriendo ni interesarse por la existencia y por los requisitos que Dios pueda darles a su vida, es precisamente que su corazón se endurece. Y al endurecerse, aun cuando quizás hubiera una chispa de querer, simplemente no pueden. No saben, no quieren, no pueden. Y esto los conduce a un estado de vergüenza, como dice el apóstol aquí. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Como resultado de esta vida de ignorancia, de esta vida de dureza de corazón y de lejanía del Señor, los que no están dentro de la iglesia, dice el apóstol Pablo, se entregan de una forma ávida a la inmoralidad y a toda clase de indecencia. Pero fíjense bien en lo que se dice acá, porque aun cuando se han entregado a la inmoralidad, porque aun cuando se han entregado a todos estos actos indecentes, no se cansan de hacerlo, porque en esto no hay satisfacción, porque en esto no hay felicidad, porque en esto no hay eso que se busca precisamente donde no debe estar. La enseñanza que la iglesia ha recibido, que el pueblo de Dios ha recibido, es una enseñanza cristológica y cristocéntrica que se contrasta con esta manera de ver la vida, con esta forma de ver la vida, simplemente manteniendo la peña, dirá alguien, simplemente dando la vuelta. ¿En qué consiste la vida, pues? La vida consiste en trabajar para tener plata, para que el fin de semana la pueda gastar y la pueda disfrutar supuestamente en placeres X y luego volver al ritmo, al rutinario ritmo de una vida sin propósito. La iglesia ha recibido una enseñanza que no es así, dice el apóstol Pablo. Insisto,
La vida del cristiano no puede ser así, dominado precisamente por un no querer conocer a Dios, por un endurecerse del corazón y por un no poder precisamente acercarse a Dios por esas dos cosas que le suceden. La vida del creyente, contrastada con esta, debe ser una vida en la que se desea conocer a Dios. Una vida en la que el corazón se vuelve de carne, como decía el profeta Ezequiel, prometiendo a todos aquellos que se acercan a Dios un corazón no de piedra, sino de carne, sensible a lo que Dios dice, tratando de ceder a lo que Dios me dice siempre y acercarme a Él, para darme cuenta que muchas de las cosas que el mundo provee y que me ofrece no me satisfacen al fin de cuentas, no satisfacen el deseo de felicidad que el ser humano tiene en su corazón. Dios nos ha dado un instrumento, la vida de Jesús, la experiencia de Jesús, mirar a Jesús. Yo tengo por costumbre escribir mis correos electrónicos, mis emails y ponerle antes de mi firma, ponerle acuérdate de Jesús, acuérdate de Jesús, acuérdate de Jesús, una frasecita cortita pero cargada de contenido. Cuando me acuerdo de Jesús, entiendo que la vida no es simple hacer dinero por hacer dinero, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Cuando me fijo en Jesús, me doy cuenta que hay algo más que esta vida. Y que ese algo más es mucho más importante que lo que yo pueda gozar hoy en día. La vida contrastada del creyente, porque la enseñanza cristológica y cristocéntrica es algo que me identifica. Otra vez, en contraste con aquellos que no son creyentes. Pero el pasaje tiene una segunda sección, versículos 20 al 24. Escuche, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La vida moral, ética del creyente no solo se contrasta con la vida del no creyente, sino que además esta vida, esta enseñanza cristológica, cristocéntrica, aquí en los versículos que acabamos de leer, se nos ilustra de una manera interesante. Y Pablo insiste otra vez, al iniciar este versículo 20, no fue así, este contraste que mencionamos anteriormente, no se puede hacer mayor. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si usted es hijo de Dios, su vida debe tener mayor sentido que simplemente trabajar o estudiar para hacer dinero o para tener cierto tipo de placer o de lujos. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. En sus versiones, versiones más tradicionales como la de Reina Valera, encontrarán una manera diferente de expresar este punto. Ustedes no fueron enseñados de esta forma en Cristo. Cristo no les fue enseñado de esta manera. Ustedes no fueron enseñados de esta forma, no solo por Cristo. Cristo no solamente es el que enseña, sino el contenido de la enseñanza. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, otra vez, esta manera de presentar al Señor Jesucristo como el centro de mi vida, el control de mi vida, debe ir más allá de los clichés que muchos, incluso evangélicos, tienen. Hablar de que Cristo es el centro de tu vida, es el todo de tu vida, tiene que ver con imitar lo que el Señor Jesucristo nos pide que imitemos de Él.
Jesucristo nos enseñó de esta manera. Y ahora el apóstol Pablo dice, de acuerdo a la verdad que estaba en Cristo. Esta verdad de la que habla aquí es una palabra interesante, nos dicen los conocedores, porque podría traducirse de acuerdo a la realidad que estaba en Jesús o que está en Jesús. A ustedes no se les enseñó de esa forma porque ustedes miraron a Jesús y se dieron cuenta de cuál es la realidad. La verdadera, perdónenme la expresión, la verdadera realidad. Y esto está bien en el contexto porque al describir lo que otros piensan que es la vida, se les describe como fantasiosos, llenos de fantasías, llenos de espejismos, llenos de elementos que no concuerdan con la realidad. ¿Cuál es la realidad al fin de cuentas? La verdad es la realidad, y esa verdad y esa realidad que me satisface y que satisface el corazón del ser humano solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo llama aquí, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Escuche bien esto, por favor. La cual está, dice en este versículo 22, la cual está corrompida por los deseos engañosos. La vieja manera de hacer las cosas, la vieja forma de vivir la vida, así como la vive el mundo sin Dios, el que ignora a Dios, el que está alejado de Dios, esa manera de ver la vida, esa vieja naturaleza, el apóstol Pablo la llama corrompida, viciada, corrupta en este sentido. ¿Por qué? ¿Cómo es que es corrupta o corrompida? Pablo lo llama, mira, hay muchas maneras en las cartas del apóstol Pablo, hay varias formas de entender la corrupción a la que él se refiere y que tiene que ver con algo interno, pero esa palabra tiene que ver no solo como un área en la que el ser humano es malo, sino en que todo el ser humano es malo, esa corrupción total. Pero en este pasaje Pablo subraya algo importantísimo que usted no debe dejar pasar. Esta naturaleza vieja apartada de Dios es corrupta y está viciada, dice el apóstol Pablo, por los deseos engañosos. ¿Qué está diciendo aquí? Es fácil luchar por una causa, es fácil luchar por un ideal, es fácil tratar de motivar a gente y decirles que son buenas, y decirles que el enemigo está afuera, y decirle que el enemigo es el otro, que tú eres el bueno y que los otros son los malos, que somos los tipos de la película, mientras conocemos completamente a los malos de la película, y debemos protestar contra los malos y debemos atacar a los malos y debemos hacer que estos malos se aparten de nosotros. Y eso es bien fácil, eso es bien fácil, y eso es lo que el mundo hace generalmente. El malo es el otro. El malo, el tipo de la película soy yo. O la víctima de la película soy yo. Pero lo que el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, y Pablo dice, a ustedes se les enseñó, a ustedes se les dijo, se les enseñó que deben quitarse esa manera de hacer las cosas del mundo. ¿Saben por qué? Porque esta naturaleza antigua de ustedes está viciada, corrompida por dentro, por los deseos engañosos. Sí, créalo o no, en usted existen deseos que lo engañan. En usted existen deseos que están ahí metidos que nos hacen daño. Hay deseos por hacer ciertas cosas que terminan matándome, terminan haciéndome daño, terminan me alejando de Dios y haciéndome todavía peor de lo que soy. Por eso es que luchamos con la idea tenaz muchas veces, insistida inclusive en algunas iglesias evangélicas, que el ser humano debe seguir su corazón, debe seguir sus sentimientos, debe seguir sus apetitos, debe hacer lo que él quiere hacer para ser feliz, mientras la Escritura y una y otra vez nos dice no. Ustedes están controlados por una naturaleza viciada por los deseos engañosos. Y estos deseos engañosos no provienen del malo de afuera, sino del malo que está adentro.
del malo que vive aquí adentro, del hombre y la mujer mala que vive aquí conmigo y que está los 24 horas del día conmigo, que me dice, que me tienta, que me invita, que me hace desear ciertas cosas y que luego cuando yo cedo a esas cosas me doy cuenta que eran puramente espejismos engañosos. Como cuando miramos un espejismo y corremos hacia él como agua fresca, agua que va a calmar mi sed, y nos damos cuenta al llegar que es pura arena seca, reseca, que me ahoga y que me mata. Este es el énfasis de miren al Señor Jesucristo. Miren al Señor Jesucristo y quítense esa manera de ver las cosas, porque al fin de cuentas los engaña. Este es el contraste que Pablo está haciendo entre la verdad, la realidad, lo que existe, lo que perdura, lo que más vale, lo que de verdad debería regir nuestra vida porque es lo permanente, lo que a Dios le agrada y lo que va a seguir adelante. Lo demás es fantasía, lo demás es humo en los ojos, lo demás es espejismo, que no es un espejismo y una fantasía inocua, que no me hace nada, es una fantasía y un deseo que terminan engañándome y matándome. En otra porción el apóstol Pablo dice que cuando la palabra de Dios viene a la vida del hombre, se da cuenta del problema del pecado y se da cuenta cómo el pecado lo ha matado. En este sentido, la enseñanza cristológica no solamente se contrasta con la vida antigua de las personas, sino que también se nos ilustra aquí de una manera poderosa. Se nos ilustra diciéndonos, quítense ese viejo ropaje, como quitarse una ropa, ¿no? Cuando estaba leyendo este versículo me acordé de que existe cierta comida que le llaman ropa vieja, ¿verdad? Quítense la ropa vieja. No, pero no es de esa ropa vieja que está hablando aquí. Esta ropa vieja que nos cubre y que está dentro de nosotros y que nos invita a hacer cosas que terminan engañándome, que terminan matándome, que terminan diciéndome el mundo es de esta forma y cuando llego ahí me doy cuenta que es de otra y que me he matado y que me ha hecho daño. Esta ropa vieja debe haber en el creyente una constante decisión de quitársela. No. Así no funcionan las cosas. ¿Y cómo funcionan las cosas entonces? La enseñanza cristológica y cristocéntrica es la respuesta de este Jesús que de verdad vino no solamente para revelarnos a Dios, sino también para revelarnos al verdadero humano, para revelarnos al hombre que Dios se mira complacido en la persona de este hombre. Este es la ilustración de esto de quitarnos la ropa, renovar nuestra mente, a diferencia del no creyente que no quiere conocer, que no le importa conocer, que sigamos jugando los jueguitos que queramos jugar. Al fin de cuentas nadie sabe lo que viene en el futuro, pues la Escritura dice otra cosa. Usted debe renovar su mente, querer aprender más de Dios, quitarse el ropaje viejo, desear conocer más a Dios, porque todas las otras cosas son perecederas y se van a ir y muchas de ellas nos engañan. Quítense la ropa vieja, renueven la mente, aprendan de Dios y pónganse, dice el apóstol Pablo aquí, y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Pónganse otra vez el ropaje. Pero esta ilustración del apóstol Pablo quizás se quedaría corta si pensamos que es simplemente como quitarnos la ropa, como uno se quita el saco o se quita la camisa y se pone a un lado. La idea del apóstol Pablo va más adentro de eso. La ropa de la que está hablando Pablo no es algo superficial. Es algo que controla mi mente, mi corazón y todo lo que yo soy.
Por eso está insistiendo el apóstol en que esto debe ser una acción constante, dejar la manera de hacer las cosas anteriormente y ahora hacerlo de una forma cotidiana. Vístanse. Ese imperativo es un imperativo en presente que habla de algo que yo debo estar haciendo constantemente para mí. Y que este vestirse tiene que ver con algo que satura mi mente, que satura mi corazón, que satura mis emociones. Y si yo quisiera buscar una ilustración de este pasaje, yo diría que el mejor superhéroe que nos habla de qué es cómo Dios estaría pensando en que nosotros nos pusiéramos la nueva naturaleza, es el famoso Iron Man, el hombre de hierro. Seguramente ustedes han oído, no solo es de niños o de adolescentes, la mayoría de ustedes saben de lo que estoy hablando. No sé si han notado un detalle en este superhéroe, a diferencia de los demás. Este es un hombre común y corriente que de alguna forma logra que dentro de su pecho, en el corazón mismo, encuentre un lugar para un nuevo elemento, quizás aquí mecánico, cibernético, qué sé yo, y es ese elemento que él se logra insertar en el corazón, el que lo conecta con la armadura que luego cuando la pide, la busca, la inicia, se llena y lo rodea completamente hasta protegerlo de los enemigos. Algo así debería ser lo que Dios busca en nosotros cuando se nos pide que nos vistamos otra vez. Recuerde esa terminología, por favor, porque es la misma cosa que el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 6, cuando se nos invita a ponernos la armadura de Dios en nosotros. Esta armadura de Dios, esta nueva manera de ver el mundo debe estar no solo superficialmente, como cuando te vistes y como estoy vestido para domingo, ¿no? Y luego me quito esto. Y a lo mejor ustedes ni se dan cuenta, pero no saben que estoy con shorts aquí. No es cierto. Tengo mi pantalón completo aquí, hermano. Pero el punto que estoy diciendo es que lo que Pablo y el Señor Jesús nos enseñan aquí es que esta nueva manera de ponerse la armadura es algo que debe ir hasta el centro, hasta el corazón, hasta la mente, que pensemos y demos cuenta que esta es la manera de ver las cosas, que sigamos a Jesús y que lo tratemos de imitar en las cosas que Él quiere que se le imiten. Esta manera de ilustrar la armadura de Dios, Pablo la termina diciendo en verdad, justicia y santidad. Estas tres dimensiones, a Pablo le encantan estos tríos. Habla de tríos, en otros contextos habla de la fe, del amor y de la esperanza. Aquí menciona otro trío de verdades absolutas para nosotros: la verdad, la justicia y la santidad. Estas tres cosas forman la esencia de la vida cristiana. Verdad, que es igual a la realidad de lo que existe, la verdadera vida eterna. Así lo llama Pablo en otros contextos, no la ilusión del hombre que vive otra vez degenerándose y haciéndose poca cosa precisamente por esas fantasías que lo engañan. Pero también habla de justicia. La justicia tiene que ver con ese ámbito horizontal en donde trato a los demás de manera correcta, de manera justa. Yo quiero que recuerden esto porque más adelante, cuando el apóstol Pablo venga a decirnos que debemos batallar de la manera en que Dios quiere que batallemos, muchas veces pensamos en pócimas mágicas y en cuestiones sobrenaturales para batallar contra el demonio y contra Satanás y contra el pecado. Y sin embargo, el apóstol Pablo tiene en mente algo más concreto: verdad, justicia y santidad aquí. Verdad, lo que es real. ¿Y cómo sé lo que es real? Mire a Jesús. Justicia, la justicia. ¿Y cómo yo sé si hay algo justo? La manera en que yo trato a los demás. Y la santidad, esta palabra santidad es una palabra interesante porque habla de una inclinación hacia Dios, de estar pensando constantemente de que estoy en la presencia de Dios.
de que en todos los ámbitos de la vida Dios está presente, Él me está viendo, Él me está juzgando, no importa dónde esté, esta asedía, esta manera de estar presente con Dios, en Dios, para Dios, a esto se le llama santidad en este contexto. De tal forma que la enseñanza del Señor Jesucristo no solamente es contrastada con la de los paganos, no solamente es ilustrada por lo que Pablo dice sobre esto de quitarse la ropa y ponerse el nuevo traje de santidad, justicia y verdad, que llegue hasta el corazón otra vez, sino que la tercera parte del pasaje nos habla de un Pablo que, como todo buen predicador, sabe aplicar la palabra de la mejor forma para su audiencia. Aquí entonces encontramos no solo la verdad de la enseñanza de Cristo contrastada, la verdad de la enseñanza de Cristo, cristológica, cristocéntrica, ilustrada. Ahora en los versículos 25 al 32, el apóstol Pablo va a hablarnos de la enseñanza cristológica aplicada. Déjeme leerle rápidamente los versículos 25 al 32. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Si se le había olvidado que aquí estamos en el contexto de construir el templo, Pablo vuelve a la temática aquí. Sus palabras deben contribuir a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda ira, enojo, gritos, amargura y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La enseñanza cristológica, cristocéntrica de nuestra práctica aplicada a los efesios. Y en estos versículos que acabo de leer, nos podríamos pasar todo un año ustedes, hablando de cada uno de estos elementos que Pablo menciona aquí y que son bien prácticos. En realidad no tenemos ese tiempo ni lo voy a hacer, no se preocupe. Hay 7 cosas que él menciona en esta aplicación. 7 cosas que quizás sería fácil recordarlas para usted. En primer lugar, él dice, la verdad aplicada de lo que les acabo de decir es, en primer lugar, no miento, versículo 25. En segundo lugar, versículo 26, no me resiento, porque aun cuando hay y puede haber enojo, no debo dejar que el enojo llene más allá de 24 horas. No robo, versículo 28. No, mire el versículo 29, yo no sé cómo le he puesto, cómo usted le pondría, pero yo le he puesto como buen salvadoreño, yo no chambreo, versículo 29. Y alguien decir, ¿y eso qué es usted? Chambreo. Cada vez que ocupo esa palabra chambrear, me acuerdo de el famoso fiambre de Guatemala, ¿no? Porque las palabras se parecen un poquito, pero chambrear y fiambre tiene que ver con esta manera de conversación no edificante, conversación para destruir. O sea, yo no chambreo, versículo 29, eviten toda conversación obscena, no solamente son las malas palabras como tal, sino las palabras que destruyen otra vez. Y en El Salvador a eso nosotros le llamamos chambrear. ¿Ah? Versículo número 5 aquí, no agravien al Espíritu Santo. La palabra agraviar aquí es pictórica, ¿no les parece? Se podría traducir de varias maneras. No enojen al Espíritu Santo, no lo entristezcan al Espíritu Santo. Pero esto de agraviar tiene que ver con ofender y hacerle dura la cuestión al Espíritu, hacerlo pesado, ponerle carga al Espíritu Santo. Note, no lo agravien, no lo hagan enojar, no lo hagan entristecer. Y lo interesante de este versículo, sin embargo, es que aun cuando se coloca este mandato de que usted y yo
yo no agraviemos al Espíritu Santo, no se nos condiciona la presencia del Espíritu, sino se nos dice, el Espíritu Santo al que ustedes agravian, si se comportan al contrario de lo que les estoy pidiendo, ese Espíritu Santo se les ha dado hasta el día de la redención en el futuro. Una más prueba de que su salvación es segura con ustedes. Dice el versículo que acabo del versículo 30, no agravien al Espíritu Santo. Versículo 31 dicen, no se amarguen. Y finalmente, como digo, hermano, yo podría pasar más tiempo en estos detalles y ojalá usted pudiera estar metiéndose en estos versículos de manera personal. Cada una de estas cosas tiene detalles riquísimos. A la vez que estoy predicando con ustedes esta carta del apóstol Pablo, estoy leyendo uno de los más ricos comentarios que recientemente se han escrito de la epístola a los Efesios. Este comentario fue escrito por un profesor del seminario de Dallas, ya con el Señor, el doctor Harold Hoehner. Un comentario que tiene alrededor de 1000 páginas para esta carta chiquita. O sea, sinceramente no pretendo yo aquí en media hora o un poquito más de media hora darle todos los detalles que tiene cada una de estas cosas y que nosotros deberíamos desear conocer más. 7 cosas entonces, 6 de ellas son negativas. No miento, no me resiento, no robo, no chambreo, no agravio al Espíritu Santo, no me amargo. Y el último elemento, el número 7, es un elemento positivo en el versículo 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La manera en que se ha traducido este último verbo aquí, donde se insiste en que debemos perdonarnos mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros, es una buena manera de hacerlo. Y sin embargo, la palabra que se ocupa aquí no es la que normalmente se ocupa para perdón. La palabra que se ocupa aquí es la palabra gracia. Sean llenos de gracia con los demás, así como Dios ha sido lleno de gracia con ustedes. Esta es la manera de aplicar lo que Pablo está diciéndole a sus hermanos y a nosotros. Después de decirle no, 6 veces, 6 cosas que usted debe memorizar como parte de su responsabilidad ética, cristológica, moral que Dios quiere para usted. Al final el apóstol Pablo, Dios mismo, en esta enseñanza aplicada, le recuerda que la suma, el resumen de todo lo que él está tratando de decir es que recordemos cómo Dios nos ha tratado con gracia sumamente abundante, como ya lo dijo en el capítulo 1, en el capítulo 2, por gracia sois salvos, otra vez, y todo lo que ustedes tienen es por pura gracia. De esa manera en que Dios los ha tratado con gracia, traten a los demás con gracia. Sean llenos de gracia. Alguien me va a decir, bueno, eso es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Déjeme compartirle ya para terminar. No hay forma fácil de hacer esto, a no ser que usted personalmente se comprometa a, en primer lugar, hablarle a Dios todos los días y pedir ayuda. Señor, necesito ponerme la armadura que me protege, justicia, verdad y santidad. Háblele al Señor y pídale al Señor por esto. Número 2, lea la Escritura. Es la Escritura la que transforma esa vieja naturaleza que lo engaña a usted, que me engaña a mí. Y en tercer lugar, en la medida que usted va leyendo la Escritura, permita que el Espíritu Santo y Dios mismo le hable a través de esa Escritura, porque aquí tenemos 7 cosas que Pablo mencionó. No robo, no miento, no agravio al Espíritu Santo y las otras 7 cosas.
Quizás para usted lo más relevante sea la número 3, digamos. O quizás sea otra cosa que usted necesite cambiar y ponerla delante de Dios y comprometerse delante de Dios a que yo este día me pongo el ropaje de la nueva naturaleza y en especial en este punto quiero ser victorioso. Recuerde, hermano, herramienta para el servicio del Señor, la enseñanza ética, moral, cristológica y cristocéntrica que Dios nos ha dado para librarnos de las fantasías engañosas con las que los otros viven y mueren. Usted, sin embargo, puede vivir y vivir bien para el Señor, edificando el pueblo de Dios con estas herramientas que Dios le ha dado. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, ponernos la nueva naturaleza en verdad, justicia y santidad. Gracias por Jesús, que nos modela, que nos enseña y que nos permite vivir cerca de ti y agradándote. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermano Gerardo. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre les seguimos invitando a que nos sigan acompañando todos los domingos a las 11 de la mañana por este medio hasta que el Señor diga lo contrario. Y también recordamos nuestras actividades durante la semana. Hermanas, nuestro estudio bíblico mañana a las 8 de la mañana y el discipulado y el otro estudio el jueves. Y para los hombres, pronto, para la iglesia en general, pronto se va a anunciar el día del estudio bíblico que vamos a comenzar con el hermano Gerardo también. Así que pendientes, hermanos, en los anuncios desde nuestra iglesia Nueva Esperanza. Feliz tarde, feliz domingo. Sigan amándose, sigan ayudándose unos a otros y a poner en práctica lo que hemos aprendido en esta mañana. Bendiciones, mis hermanos.